Vale, ahora mismo. Estaba diciendo, ahora vamos a ver dos ejemplos, primero uno y luego lo que nos dé tiempo, si podemos ver el otro, genial, en el cual uno, otra vez vamos a utilizar otro sistema, ya no es tanto planeta, que estaréis cansados de tanto planeta por ahí, si bien el tema es bonito, vamos a volver otra vez un poco a la realidad cotidiana, iba a decir. Entonces un problema que podamos resolver con coordenadas polares. Y luego, una vez visto ese, vamos a pasar a otro problema en el cual sea conveniente no utilizar ni cartesianas, ni polares en el plano, sino coordenadas polares esféricas. ¿De acuerdo? Es decir, dar el salto del plano a 3 dimensiones, así dicho un poco. Bueno, primero, otra vez todavía lo que estamos acostumbrados. Un ejemplo, problema de aplicación. Y queremos estudiar el movimiento. Ahora describo el problema. Lo único que me interesa aquí, digamos, el punto donde me pararé, será en el momento en que tenga las ecuaciones del movimiento. ¿De acuerdo? A partir de ese momento ya vendrá, no tienen solución explícita, ahí necesito la ayuda de los... No es ahora el sitio para mostrarlo, o puedo mostrarlo porque casi así nos hacemos un momento, tiro parabólico... Vamos a irnos a... Este que tengo aquí, bloque más penal. Lo que me interesa es el dibujo. Aquí tengo el dibujo. Entonces, fijaos, tenemos el siguiente problema. ¿De acuerdo? Tenemos una mesa. Una mesa horizontal, la superficie horizontal, sin rozamiento. Y sobre esa mesa coloco un bloque. Aquí lo represento con un punto, pero ¿no? Una bolita. Y no tengo rozamiento entre la bolita y la mesa horizontal. Y esa bolita está atada con una cuerda, en uno de los extremos de la cuerda tengo la bolita atada, y en el otro extremo de la cuerda tengo otra bolita, otro bloque. ¿De acuerdo? Los bloques son iguales, las masas son iguales, y la cuerda lo que le hago es que la otra bolita no está sobre la mesa, sino en el aire. La cuerda pasa por una polea, de tal manera que se pueda doblar tranquilamente, la cuerda es inextensible, de masa despreciable, y lo que nos preguntan es el movimiento de los dos cuerpos, así, de manera general. Determinar cuál es, podría decir solo una cosa y estaríais obligados a buscar. Aquí las ecuaciones del movimiento es lo que nos interesa, que nos va a dar toda la información acerca del comportamiento. Este problema se podía plantear, decir, a ver qué idea tenéis, ya lo estoy mostrando ahí el resultado, o sea que la pregunta la contesta el dibujo, que es, si yo pongo en la situación que está equidistante las dos masas, que son iguales, de la polea, es decir, que aquí tengo, si todo ello es L, esto es L medios y esto es L medios, ¿cuál de las dos masas llegará antes a la polea? Como estáis viendo, ahí he marcado la trayectoria, entonces ya sabéis lo que va a pasar, ¿no? Una pena que no haya estado yo ahí un poco pispa y no... Pero bueno, da igual ya ahora, para obligaros a pensar. Efectivamente va a llegar antes esta masa a la polea que esta, digamos, a la polea, a llegar a la vertical sobre la polea. ¿Cuál es la razón? Ahí no necesito integrar ni nada de eso. Es física, pero de lo más elemental. A ver, esto lo discutimos el año pasado, o sea que las personas que estuvieron ya probablemente se acuerden y podrán entonces repetirnos un poco, decir por qué una razón física entendible fácilmente, por la cual la de la izquierda va a llegar a la altura de la polea antes que la de la derecha. ¿Vale? Y que nos da la componente de la, perdona, es que de la aceleración. ¿Y qué hacemos con la componente horizontal? Es decir,
El eje X es el horizontal, la componente X de la aceleración para uno y para otro. ¿Qué hacemos con eso, con la aceleración? O sea, tú me dices con la componente. Muy bien, pues ahí. ¿Qué hacemos con la componente? Para que uno llegue antes que el otro, ¿cómo tiene que ser la aceleración? Por supuesto, cuidado. Ahí ha faltado un detalle en la información, que es cuáles son las condiciones iniciales del problema. Lo estoy dejando equidistante, eso es una parte de la verdad. En reposo. Porque si no digo en reposo, si tienen un movimiento horizontal, entonces ya toda la discusión que hagamos aquí no tiene validez. Entonces, están en reposo inicialmente, eso sí, equidistantes de la polea, soltamos y vuestro compañero dice, pues me fijo en la aceleración. Como lo que me interesa es quién llega a la posición, o sea, cómo se mueven horizontalmente, no verticalmente, si yo me fijo en cómo es la aceleración componente horizontal, eso me va a contestar. Cuanto mayor sea la componente horizontal de la aceleración de uno respecto al otro, tanto mayor será, tanto antes llegará uno a esa posición que el otro, ¿no? Es decir, que lo que tengo que ver es que la componente X de la aceleración de este siempre, cuidado, eso es muy importante, siempre tiene que ser mayor o igual que la componente horizontal de la aceleración de este otro. O sea, no es a veces sí, a veces no, porque en ese momento entonces ya estaría, digo, bueno, ¿y qué vencerá? ¿En qué intervalo de tiempo? Entonces, siempre, vamos a ver. Gracias por recordar la cosa. Entonces tenemos, fijaos en una posición intermedia. La cuerda es inextensible, de masa despreciable, es decir, que la tensión es la misma todo a lo largo de la cuerda. Es decir, que en cualquier instante, fijaos cómo el dibujo no tiene que ser en la situación inicial, tiene que ser en una situación general, cuando ya haya girado algo. Porque yo tengo que dar cuenta en la explicación de decir, cómo son las aceleraciones en cualquier situación. Y a lo mejor el dibujo inicial no me da esa información. Bien, entonces esto sería una manera general, de decir, bueno, uno se habrá movido efectivamente, el otro está cayendo también, pero ¿cómo son en este caso? Las fuerzas que están actuando por la cuerda son de esta, ¿no? En este otro caso tengo naturalmente el peso, y en este tengo también el peso, y tengo la normal, todas las fuerzas. Fijaos que en este caso, la normal y el peso, al ser una mesa horizontal, se anulan una con otra. Si no fuese horizontal la mesa, pues entonces no podría hacer esto. Pero aquí sí. Es decir, que sobre este me queda naturalmente como diagrama de fuerzas equivalente lo que yo había puesto. En el otro no. En el otro tengo T y mg y el peso, pero naturalmente aquí el peso, la única componente que tiene el peso es vertical, no horizontal. Es decir, que al aplicar la segunda ley de Newton en 1, si este es el 1 y este es el 2, aquí tendremos T, y en este otro caso tendremos, para el 2, T más m sub 2, perdón, sub 2 por T, son iguales, las dos masas, igual a m sub 2 por a sub 2. Es decir, si las masas son iguales, puedo quitar ya los subíndices. Y ahora, componente X, ¿de acuerdo? A 1, X. Y en este otro caso, ¿qué tendríamos? Para este cierto ángulo, por ejemplo, vamos a ver, ha girado un ángulo θ, es decir, que si esto es θ, esto es θ, entonces tendríamos T coseno de θ igual a m a sub 2x. Bueno, podríais decirme con el signo menos si estáis pensando que estoy poniendo x positivo, pero podría utilizar, cuidado, en uno positivo hacia la derecha y en positivo hacia la izquierda.
Cuidado con eso. Sería el mismo sistema de referencia, es decir, la misma persona, yo que estoy aquí, pero que en uno estoy utilizando unas coordenadas y en el otro otras coordenadas. Eso es importante, a ver si pilláis el matiz. Es decir, el sistema de referencia es el mismo, pero la persona es la misma, pero esa persona puede utilizar coordenadas cartesianas, puede utilizar coordenadas polares, puede utilizar las coordenadas que le salga de las narices, por decirlo así poco fino. Pero sigue siendo la misma persona. Es decir, cómo determina las posiciones relativas a él, los vectores, cómo son, puede utilizar un tipo de coordenadas u otro, pero es la misma persona. ¿Entendido? En este caso, fue ese comentario de decir, bueno, uno está pensando en coordenadas cartesianas, en ambos casos, y apuntando en el mismo sentido, o para uno en un caso y en el otro sentido. Bueno, si lo pongo positivo hacia la derecha en los dos, tendría todo esto. A mí lo que me interesa es naturalmente en módulo la aceleración. Es decir, que tendría que en módulo a sub 2x sería t dividido por m coseno de t. Y en este otro caso, a 1x, perdón, por el coseno de t. Perdón. Aquí tendría t dividido por. Muy bien. ¿Y esto qué quiere decir? Que A1x es siempre mayor o igual será en la situación inicial que A2x. Si parten con la misma velocidad horizontal, ¿de acuerdo? Y las aceleraciones cumplen esto siempre, las velocidades en módulo, componente horizontal, para el 1 siempre será mayor que para la del 2. ¿De acuerdo? Según se va moviendo, transcurriendo el tiempo, siempre va a ser la velocidad, en el mismo instante, naturalmente, considerado, la velocidad será para el 1 mayor que para el 2, la componente horizontal de la velocidad. Si esto es así, si los dos parten del reposo y se cumple lo que acabo de decir, entonces, fijaos que es una integración de cabeza. No necesito saber exactamente cuál es el número, pero entonces V1x a igualdad de tiempo siempre va a ser mayor o igual, la situación inicial es que es 0, que V2x en módulo. Para el mismo instante, ¿eh? Eso quiere decir que llegará antes a la polea el 1. Llega a la altura de la polea el 1 antes que el 2. Es decir, un problema este es bonito, porque es aplicación de las leyes de Newton puras y duras. No... Pero claro, aquí es dar un paso más allá. Este, por cierto, es un problema de, si utilizaba Covadonga el Tipler, este es un problema del Tipler. ¿De acuerdo? De la dinámica, de los capítulos esos de dinámica. O sea, de primero, vamos, hablando así. O sea, este problema, lo que acabo de discutir ahora mismo, es un problema de primero, de ese nivel. Pero nosotros vamos más allá. Es decir, ahora, esto es cualitativo, pero ahora quiero saber más de las cosas, de resolverlo. Necesito las ecuaciones del movimiento. Y eso es, otra vez, naturalmente, la segunda ley de Newton. Para 1 y para 2. O sea que para el 1 ya lo había puesto, teníamos t igual a m sub 1 por a sub 1, y para el 2, bueno, ahí ya puedo poner masas iguales diferentes porque uno puede cambiarlo. T para el 2 más m sub 2 por g igual a m sub 2 por a sub 2. ¿Bueno? Esto es lo que tenemos. Y ahora viene la decisión, qué tipo de coordenadas.
de coordenadas utilizamos ahora? Estas son las ecuaciones del movimiento vectoriales. Entonces uno tiene que pensar, en principio da igual, cartesianas que polares, pero nos sucede lo mismo que en el caso de la que os mostré, ¿no? Pues si cogemos péndulos, es decir, si utilizamos cartesianas, este movimiento tiene ligaduras, la cuerda es una ligadura, entonces poner de manifiesto esa ligadura en un tipo de coordenadas o en el otro es más difícil. ¿Entendido? Bien, primero, ya que estamos con esto, ¿cuántos son los grados de libertad? De este sistema. Es decir, nos tenemos que preguntar, ¿cuántas coordenadas necesito yo, de cualquier tipo, parámetros, para determinar unívocamente la posición de los dos cuerpos del sistema? 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si son 3, vamos a analizarlo. Estamos en un movimiento en el plano, ¿de acuerdo? Principio 1 parte, eso sería el número máximo, es decir, pues 2 para uno y 2 para otro. O sea que partimos de 4. ¿No? En el plano. Si uno piensa en coordenadas cartesianas, x e y para uno, x e y para el otro. Pero nosotros tenemos ahí, ¿cuántas restricciones? Es decir, que la respuesta que ha dado nuestro compañero antes no es correcta si ahora uno piensa, tengo una restricción, la primera, la más evidente, la mesa. La mesa es una restricción bien fuerte, es decir, que eso me va a quitar una de las coordenadas en cuanto a la masa 1. Es decir, que pasamos de 4 a 3. La mesa lo que me hace es que tenemos 3. Pero claro, tenemos otra restricción en el movimiento, que es que tenemos la cuerda. Dos. Es decir, que vamos a necesitar, fijaos, si yo tengo la posición de la masa que está colgando, la coordenada x e y de la masa 2, ¿de acuerdo? Yo sé dónde va a estar la masa 1. ¿Sí? Si sé x2 y 2, sé la distancia que hay a la polea, y como la longitud de toda la cuerda tiene que ser constante, pues entonces liquidado. Tendré la longitud de la cuerda menos la raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado, eso será a qué distancia se encuentra la masa 1 sobre la mesa. Es decir, que solo necesito 2. Entonces, ahí entonces viene uno y dice, pues entonces trabajemos con coordenadas cartesianas y utilicemos x2 y 2. Esa sería una elección. Coordenadas cartesianas, x2 y 2, con esas dos ya estaría determinada la posición de 1. Pero entonces necesitaríamos la ligadura, y la ligadura sería lo que acabo de decir de palabra. Sería, vamos a llamarle L a la longitud de la cuerda, L es constante, ¿no? Entonces eso significaría que L tendría que ser igual, aquí tenemos la polea, aquí tendríamos la masa 1, o sea que tendríamos x1, aquí tendríamos x2 e y2, ¿no? Entonces tendríamos que, en módulo, x1, pongo en módulo porque ahí depende de hacia dónde estás contando como positivo, el módulo de x1 más la raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado, ahí no tengo que poner módulos, al elevarlo al cuadrado es constante. Tenemos esa ligadura. Y en cuanto a las ecuaciones del movimiento en coordenadas cartesianas, pues simplemente teníamos antes para la 2, ¿no? T, o sea, tenemos aquí esto, T, mg, esto sería el eje X, esto sería el eje Y, entonces tendríamos para la componente X, teníamos menos T, el ángulo voy a cogerlo como lo teníamos anteriormente, contando a partir, de forma más natural, no porque es, quizá, pero da igual cualquier ángulo, tita. Fijaos que tita entonces actúa en el sentido horario. Ahí ya lo dejo caer porque si luego cambiamos de opinión, como va a ser el caso y vamos a utilizar coordenadas polares, una va a ser el ángulo
Entonces ahí es importante hacia dónde estás tomando el sentido, hacia dónde gira, hacia dónde crece. Si es horario o es antihorario, o sea que ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿eh? Bueno, t, teníamos t, esto era tita, coseno de tita, ¿no? Igual a m2 por a2x, y en cuanto a la y, pues tendríamos t seno de tita, ¿no? Y el peso. Menos el peso. M2, si no soy tan descuidado con los subíndices. Antes dijiste que M2 y M1 son iguales. Sí, pero ahora ya estoy utilizando M1 y M2 porque el problema lo puedo resolver con cualquier masa. Porque si luego lo metemos en el ordenador, pues podemos jugar a ver qué ocurre. Oye, ¿cuál tiene, por ejemplo, pregunta, ¿no? O sea, ahora mismo vosotros intercambiamos, yo me siento ahí y vosotros os sentáis aquí. Y ahora pensáis, ¿cómo le hago la vida difícil a esta? Es decir, ¿cómo le pregunto algo sencillo, pero que tenga que resolverlo? O sea, decir, resuélvemelo, sería, oye, ¿y cómo tendría que ser entonces la masa? Nosotros sabemos que a igualdad de masas el 1 llega antes, entonces yo diría, ¿qué masa mayor tendré que añadirle al 1, hacerlo más masivo, sobre el 2, comparado con el 2, para que lleguen simultáneamente, a la misma altura? ¿Veis la pregunta? O sea, sale casi de cómo hacerle la vida imposible a alguien. Si uno es el... Pero ahí veis, tengo que trabajar con M1 y M2 y el problema sigue siendo el mismo. O sea, que yo siempre os digo, no os ponga nervioso el enunciado. Siempre leedlo muchas veces, intentad ahí, porque normalmente suele ser, tú resuélvelo y luego preocúpate de una de las cosas, de las consecuencias de lo que estás estudiando, nada más. Bueno, estábamos con esto, M2 por A2 y tenemos esto. Y luego tenemos, esto sería para el 2 y para el 1 teníamos P igual a M1 por A1X. ¿De acuerdo? Fijaos, voy a utilizar ya M sub 2, vamos a ponerlo un poco más clarito aquí. Aquí para el 2. Tendríamos menos t coseno de tita igual a m sub 2 x2 2 puntos. Porque aquí el problema es determinar x2, x1 y 2 en cualquier instante de tiempo. Esa es nuestra incógnita. Las incógnitas son si utilizo coordenadas cartesianas, x2 y 2 y x1. Y 1 ya sé que será 0 si pongo ahí. Vale, entonces esto sería para la primera, para la segunda sería t seno de tita menos m2g igual a m2 y 2 puntos, 2, tendríamos esto para la 2. Para la 1 tendríamos t igual a m1 x1 2 puntos. Tendríamos estas tres ecuaciones. ¿De acuerdo? Este para la 1 y este para la 2. Luego uno se para aquí y dice, vamos a ver, tengo x2, y2 y x1, 3 incógnitas. Ya sé que una de ellas la elimino a través de esto. Pero luego tengo también aquí el ángulo, tita. Es decir, que si solo quiero trabajar con coordenadas cartesianas, tendré también que relacionar el ángulo con las coordenadas cartesianas. Entonces, por ejemplo, el coseno de tita, ¿no? Si esto es x2 y 2, tendremos que será x2 dividido por la raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. ¿No? Ese es el coseno. Para el seno de tita, pues tendremos, cuidado ahí, depende de, fijaos, está apuntando hacia arriba el asunto, o sea que aquí estoy montando los ejes, fijaos, estoy montando los ejes sobre la masa, pero la masa está, por supuesto los ejes tienen que tener un origen,
El origen no es este en ese instante, sino, naturalmente, aquí estoy montando el origen. Fijaos que estoy poniendo x2 y 2. Yo he puesto aquí x e y para proyectar cómo son los vectores fuerza y la aceleración. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que ahora habría que tener un poco de cuidado. Si yo he decidido que esto es positivo, y esto es positivo, y aquí estoy tomando θ como positivo de esta manera, si yo pongo I2, yo aquí en el numerador voy a tener un número negativo al ser hacia abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces tengo, anda la mar, eso, ¿cómo me va a salir el ángulo? Me va a salir entonces negativo. Y claro, tal como estoy tomando la elección del ángulo, eso sería una mala. Seno de θ es menos I2 dividido por la raíz cuadrada de x2 al cuadrado más I2 al cuadrado. ¿Entendido? Yo creo que no ha tomado una buena decisión, ni uno ni el otro. Por las razones que sean, no han tomado una buena decisión, por las razones de tienen premura de tiempo, no ha sido una buena decisión. ¿Sois inteligentes y estáis traduciendo lo que quiero decir? Ahí se ha encendido una alarma. Pero no porque sea yo malo, sino porque ya antes de empezar esto ya tengo previsto otras cosas. A lo mejor no con este problema, con un problema similar, ¿no? Entonces, creo que no es porque es un problema importante. Bien, es decir, que tenemos aquí, naturalmente, que esto lo tenemos que introducir nosotros también en estas ecuaciones para ponerlas otra vez como en el policía y los ladrones. Puedo poner el ángulo, pero aparte necesito para el coseno y para el seno añadir esas dos ecuaciones. O sea que ya ahí uno ve que la cosa se está torciendo en el sentido de complicando, no porque sea difícil, sino, si pongo θ, entonces tengo que poner esas expresiones. Si no pongo θ, entonces tengo que meterlo dentro de las ecuaciones directamente. ¿Entendido? Y ahora me queda, naturalmente, traducir esto en lo de las aceleraciones. Cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Y ahora viene, ¿cómo relaciono yo la aceleración x1 punto punto con las aceleraciones del 2? Si uno está viendo aquí esta relación, pero a ver si somos capaces de traducirla a cartesianas para las aceleraciones. Fijaos que estoy tomando, es importante, aquí x1, x2, estoy tomando la decisión de que es positivo hacia la derecha. Esa decisión la he tomado al principio. Que cambio ahora de opinión, y no me gusta el cariz que están tomando las cosas, por ejemplo aquí con lo de los ángulos y esas cosas, entonces ni se os pase por la imaginación cambiar de opinión a mitad de camino. Si cambiáis de opinión, volvéis al principio y decís, y ahí empezáis a cambiar los signos desde el principio. No, como me hagáis eso a mitad de camino, me enfado. ¿Está claro? Y si lo hacéis y no lo decís, me enfado triplemente, iba a decir no doble. Entonces, aquí tenemos esta expresión. Vamos a ver, entonces la decisión esa es importante, el sistema de referencia. A ver cómo es entonces x1 punto punto, comparado con los... O la aceleración de 1 y la aceleración de 2. Ahí viene el asunto. Que no, a ver, intentad, a ver. Uno diría, lo tengo delante de las narices. Simplemente tendría que derivar una vez y dos veces esta expresión. Efectivamente, es eso. ¿Entendido? Raíz cuadrada del x1, que sea el módulo, ahí me doy de cuenta de dónde estoy
pero lo que me hace la vida imposible, por decirlo, me hace la vida más complicada es, ahora estáis viendo por qué voy a tomar polares, porque aquí tendría que derivar esto. Es decir, que no hay una relación directa x1 punto punto con x2 punto punto, no. Para tu desgracia también y2 interviene ahí, porque es la longitud total lo que permanece constante. ¿Os dais cuenta ahora en este momento de que esa ligadura, traducirla a las aceleraciones, si quiero eliminar x1 punto punto, pues entonces otra opción sería un sistema de ¿cuántas ecuaciones? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ecuaciones. Meterla toda en el ordenador y rezad porque no estáis escribiendo nada mal, ni os equivoquéis en ningún signo. Porque aquí viene la dificultad del módulo, de traducirlo bien. Ahí ese sería un momento donde habría que mirarlo con mucho cuidado. Bueno, yo creo que queda lo suficientemente claro que las coordenadas cartesianas son viables, pero que traducir el problema en coordenadas cartesianas a lo mejor no ha sido quizás nuestra primera mejor elección. Vamos a utilizar entonces, ya estoy convencido. Miguel, para, please, y pasa al... Ya estoy convencido. Ya estoy listo. Para las coordenadas polares. Muy bien, pues vamos a ver si es verdad. Y ahora necesitamos para el 1 y para el 2. Otra vez. M sub 2G. Tenemos aquí está la polea. Por decirlo así, tomo el origen en la polea. Y las distancias las estoy midiendo desde la polea, puntual, a ambos lados, a ambas masas. ¿De acuerdo? Es decir, que en este caso vamos al 2 o vamos al 1. Vamos al 1. ¿Cuáles serían las coordenadas polares para el 1? Cuidado, quietos paraos. Miguel, pregunta, ¿podría ser que trabajase yo con coordenadas cartesianas para el 1 y coordenadas polares para el 2? Respuesta, sí. Es el mismo gordo que he dibujado ahí, yo, y lo único que para 1, pues, y es la relación entonces, que es bastante fácil, entre las coordenadas cartesianas x1, pero yo para mostraros que también son polares en el 1, es decir, que aquí cartesianas y polares para el 1 es prácticamente equivalente, voy a coger y para los dos polares. Entonces para el 1 tendré R1, la distancia a la polea, y por supuesto necesito el ángulo, vamos a llamarlo θ1. Estoy midiendo con respecto a la horizontal. Pero claro, primera ligadura, chupada, θ1 es igual a 0. O es pi, es un ángulo. Si estoy midiendo aquí, es un ángulo que es constante. ¿No? Ras. Estoy midiendo así ángulos, es decir, que tendré, eso es una constante. Es decir, que únicamente tendré como incógnita R1 de t. Como veis ahí, la equivalencia con la coordenada cartesiana x1 de t, si tomase esa decisión, ¿cuál sería? A ver si os dais cuenta. Imaginaos, estoy intentando poneros, decir, si uno me utiliza x1 y otro me utiliza polares. A ver, aquí viene un momento delicado. Con los ejes x apuntando hacia la derecha como positivo. ¿Cuál es la relación entre uno y otro? Cuidado, aquí R1 es la distancia. Eso quiere decir el signo. Cuidado en las, fijaos en las, porque aquí uno dice, si pones el origen aquí, entonces tendrías... Cuidado, esto es para la posición, pero para la velocidad es lo mismo, y para la aceleración, que es lo que me importa, tendríamos que R1, 2 puntos, sería menos x1, punto. Salvo que yo hubiese tomado para las coordenadas cartesianas la decisión como positivo hacia la izquierda.
cosa que también entra dentro de lo posible, y entonces sería un más. Entonces, como veis, bueno, eso es como un paréntesis que he dicho que estoy tomando como decisión, hablar de R1 y tita 1. R2 y tita 2 tendré aquí. Tita 2 es este ángulo y R1 es esta distancia. Muy bien. Ecuaciones del movimiento. Para el 1 sería T igual a M1 por A1. Y para el otro sería T más M2G igual a M2 por A2. Vamos primero a por esta. ¿Cuál es la ecuación en coordenadas polares de esa? O sea, primero para el 1 y luego para el 2. Por supuesto, aquí tendré la aceleración, su componente radial, la aceleración en la dirección perpendicular a la radial, la angular, ¿no? Tengo dos vectores unitarios, uno en esta dirección, U radial, ¿no? Y otro para esta posición, que sería U angular, unitario. ¿Hacia dónde lo tengo que dibujar? ¿Y con qué sentido? Si soy estricto, me va a dar igual arriba que abajo en este, en el otro no. Pero habéis visto, os he trincado en este momento ya. Estoy hablando de titas. Este sería tita 2. Perdón, tita 1. Ras. Cómo está girando positivamente en el sentido horario. Entonces, en la posición de donde se encuentra el 1, al otro lado de la polea, el vector está apuntando, porque claro, los vectores unitarios polares estos son diferentes según la posición donde se encuentren los cuerpos, a diferencia de los vectores unitarios I y J asociados a los ejes cartesianos X e Y. Esa es la pequeña desventaja que iba a decir, que cambian según la posición, pero ya veréis que la ventaja es bastante fuerte. Bueno, entonces, ahora, con esa advertencia en el 1, ¿cómo tendríamos aquí la ecuación? Menos T. ¿Habéis visto todos ahí claramente? Este es el momento. Fijaos hacia dónde está apuntando T, en este sentido. El vector unitario radial es hacia la izquierda. O sea que tendríamos M1 por, y ahora uno dice, ¿cuál es la aceleración, la radial? Vamos a recordar esta. ¿Cómo es la componente radial? O sea que tendría aquí AR, aquí tendría la A tita. ¿Cómo es AR? R dos puntos menos R tita punto al cuadrado. Eso es lo que uno se tiene que marcar si queréis aprender de memoria. Este es el término centrípeto. Pero, casualidades de la vida, tita en 1 es constante. Por lo tanto, tita 1 punto es 0, como Dios manda. Por lo tanto, este término me lo he trincado para el 1. Eso quiere decir que aquí tengo que poner M1 a R1 punto punto. Y así nos hemos calentado motores con el 1, que es más fácil. Y ahora pasamos al... En cuanto a la componente angular, por supuesto, ya sabemos lo que pasa, es constante, ahí ya no la necesito. Ahora vamos al 2. Vamos primero a la componente, ¿cuál queréis? La componente radial. Vamos a por la componente radial. Entonces tendremos, fijémonos ahora en el 2. T. ¿Qué ocurre con T? Menos T. ¿Qué ocurre con el peso? Más M2 por G, esto era tita 2, por lo tanto, perdón, si eso es tita 2, esto es tita 2, estos son mis colegas de minas que ya están calentando motores. Entonces, ¿qué teníamos aquí?
esto es 90 menos θ 2, es decir, que tendremos por el seno de t. ¿Entendido? Fijaos que me estoy fijando en el ángulo. El ángulo este es θ 2. ¿De acuerdo? O sea que esto es θ 2 y estoy con el peso. O sea que estoy fijándome en cómo es este ángulo. Este ángulo es 90 menos θ 2, es decir que yo tendría que hacer el coseno de ese ángulo, que será el seno de eso. ¿De acuerdo? Y aquí tendría entonces la masa m2 por, y ahora con mucho cuidado, tendría aquí la componente radial de la aceleración. Como no me queda espacio, voy a ponerlo todo otra vez un poco movido hacia la izquierda. Teníamos menos t igual a m2 por r2 θ punto menos r2 θ punto 2 al cuadrado, que no se me olvide el cuadrado. Esta es la primera. Sí. ¿Por qué es menos t? Vamos a ver. T está apuntando hacia adentro. Y yo estoy tomando como es la dirección radial, estoy tomando radial, no centrípeta, radial hacia afuera. Es decir, que U de R es de esta manera. Y ya que he puesto U de R, U de θ vendrá dado de esta manera. ¿Se ven? Vale, ya tenemos la primera. Y ahora vamos a por la otra. Ahora tenemos la angular. En la angular tenemos, o sea, que tengo que proyectar en esta dirección del espacio. ¿T tiene componente? No, no tiene componente. La única componente viene dado por el peso. Si antes tenía positiva o negativa, ahora tendré, si antes era mg seno de θ, ahora será mg coseno de θ. ¿Positivo o negativo? Positivo. Mg coseno de θ 2 igual a m sub 2, y ahora por cómo es la aceleración en la dirección esta. Vamos a recordar las aceleraciones. Teníamos r, θ 2 puntos, más 2 veces el término de Coriolis. Viene ahora 2 veces, vamos a poner r punto, θ punto. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí tendré m2 por r2 θ 2 r punto 2 θ punto 2. Ya tengo la otra. Es decir, tengo esta 1, esta 2 y esta 3. Pero con cuidado, R1, y ahora viene, claro, ahora dice, anda, ¿cuál es la ligadura? Porque en principio estoy utilizando R1, R2 y θ 2. 3, 2 grados de libertad, he hablado. ¿Cuál es la ligadura? Vamos a, me las dictáis, si sois tan amables, me las dictáis ahora, por favor, en el orden porque voy a poner, está ya la pantalla esa hecha lo suficientemente. Perdón, ¿me dices la primera? Menos T, M1 por R1 punto punto. En la 2 era menos T, seno de θ 2. Un segundo que las dejo y ya con esto terminamos. R2 punto punto menos R2 θ 2 punto al cuadrado. Y la tercera era T coseno, mg, perdón, mg de coseno de θ 2, por favor, hombre. M2 G coseno de θ 2 igual a M sub 2 y teníamos R2 θ punto punto 2 más 2 veces R2 punto θ 2 punto. R1, R2, θ 2. Pero ahora podemos eliminar, fijaos, 3 ecuaciones.
¿Puedo dejarla en 2? Por supuesto que sí, hombre, porque la ligadura está chupada. ¿Cuál es la ligadura? En las aceleraciones necesito ahí R1 punto punto y R2 punto punto. ¿Qué relación tenemos entre una y otra? ¿Qué es? Es una constante, sí, por lo tanto... Claro, evidente. Es decir, que yo puedo ponerme aquí y esto cambiarlo y poner aquí con un signo más. ¿Está entendido? Fijaos, puedo, ahí me siguen cuadrando las cosas. ¿Cuáles son las incógnitas? Porque yo, fijaos que una y otra vez estaba esperando que me dijeseis, pero Miguel, T es una incógnita y ni uno ha abierto la boca. Efectivamente, aquí T también va a depender de todo ello. Pero T ya me la puedo trincar y eliminar de esta ecuación sustituyendo, es decir, que tendré menos M1, fijaos, M sub 1 por R sub 2 punto punto, ahí hay que tener cuidado, M1, R2, fijaos la relación, no es que me haya equivocado en los subíndices. Y ya está. Ya tenemos las dos ecuaciones, 2 grados de libertad, 2 ecuaciones. Lo he reducido al máximo a mano. ¿De acuerdo? Uno podía poner más, R1, pero entonces hay que añadir la otra. Este es el mínimo en el que podemos concentrar toda la información del movimiento de este cuerpo. Tenemos una ecuación aquí y otra ecuación aquí, y las incógnitas, naturalmente, son R2, tita 2, no me aparece ninguna más. A partir de ahí puedo saber cuál es la tensión, naturalmente la relación que teníamos anteriormente. Está todo, ya está todo a nuestra mano. ¿Vale? Es decir que, por ejemplo, el viernes, si tengo curiosidad, podríamos resolver este problema. Pero si tengo curiosidad por otro, pues a lo mejor resolvemos otro, en el cual pues intervenga un poco estas cosas.